Hola, hola, encantadas. Bueno, ahorita vamos a ver. Estamos esperando al doctor Abdala Karame. Hoy voy a estar hablando de endometriosis y de cómo realmente uno lo diagnostica, pero además de eso también cómo em, mucha gente me ha preguntado si esto realmente tiene cura, cómo es la forma de realmente curarlo, cuántas personas de todas las partes, porque hay diferentes niveles de infertilidad y, y vamos a poner las de endometriosis, la gran cantidad, por lo menos la segunda causa de problemas de que tienen que ir a in vitro o problemas de que tienen que ir a técnicas de reproducción asistida es la endometriosis. La endometriosis, que es el dolor de vientre, se caracteriza por empezar justamente en la adolescencia con esos dolores de vientre muy fuertes y también con esas menstruaciones abundantes. Vamos a esperar al doctor Abdala para que empecemos a hablar en tema. Ah, vamos a ver. Vamos a ver qué pasará que el doctor... Ah, ya lo vi. Hola, ya lo vi al doctor. Y dije, ok. Vamos a ver, esperando a que se conecte. Hola, ¿cómo Valentina, estás? bien, gracias. ¿Y tú? Ya me Bien, conecté. bien. Aquí estaba, bueno, dando la bienvenida a las personas que se están conectando y mientras haciendo un tiempito porque hay otras más que se están conectando y hoy, bueno, hablando de que íbamos a hablar, bueno, diciendo, mejor dicho, de que íbamos a hablar de este tema que es bastante frecuente en las mujeres. Es más, se habla que hay en lugares de de 10 mujeres y hay en otros países donde se habla uno en 8 mujeres. O sea que realmente la endometriosis es más o menos bastante frecuente. Sí. Entonces, vamos a ir esperando porque hay varias más que se están uniendo, sí. Y bueno, y al final vamos a estar respondiendo las preguntas, ¿no? Pero podríamos Bueno, ir bueno, hablando, si Valentina, quieres, de eso gracias, justamente, de gracias. qué tan frecuente. ¿Qué Sí, más? gracias por conectarme, por la invitación y bueno, feliz noche. Espero que todo por Houston esté muy bien. Sí, bastante calmado ahorita y nos están dejando salir, por lo menos, pero cubiertos, pero sí, y a partir del 1 de mayo van a empezar a abrir poquito a poco ciertos restaurantes y eso. Sí, Dios quiera, para Amén. Dios quiera. Con todas las medidas de Así es. seguridad, bueno, y aquí nos hemos armado, nosotros con la consulta y en el quirófano estamos armados con todos los equipos especiales para prevenir el coronavirus y bueno, Ujú. estamos manejando todas las medidas de precaución tanto para el personal como para las pacientes. Sí, Así que, pero ya pero, justamente ya empezaron a comenzar a hacer ciertos casos, a comenzarlos a preparar para los casos de infertilidad como tal, tratamientos, porque aquí hay ciertos lugares que sí ya empezaron como lo más básico, pues. Ujú, ¿qué pasa, Valentina? Que te voy a comentar, por lo menos esta semana muchas de mis pacientes andan muy inquietas. Me han llamado varias ujú, pacientes, porque yo tenía una serie in vitro que tuve que cancelar hace unos días atrás. claro. Y bueno, están preocupadas porque no quieren dejar esto a más tiempo, pero bueno, mientras que no tengamos nosotros el visto bueno internacional, no deberíamos hacerlo. Simplemente, como te dije, por parte de pacientes de emergencia, de oncológicos, pacientes que ameritan un trato mayor, ¿no? Yo Ujú, creo que vamos a liberar antes de lo que pensamos. Yo imagino que ya para julio deberíamos empezar a hacer in vitro, por lo menos aquí en Venezuela. exacto. Pero por lo menos ya lo que son inseminaciones y eso, Sí, eso. ya eso sí se empieza a hacer. Por eso te digo, porque ya escuchaba que la sociedad
Americana de Reproducción y eso estaban empezando ¿sabes? A como que a flexibilizar un poco porque, por ejemplo, porque justamente pues sabemos que todas las pacientes que están en esta área de infertilidad tienen, ¿sabes? Están en esa parte ansiosa, muchas que están muy Claro, cercanas a la edad por y lo menos todas todo. estas pacientes que le vinieron su menstruación estos días, estos me llamaron, Ajá, desesperadas porque quieren hacer el procedimiento, que fallaron, pero imagínate, eso es algo que se nos escapa a las manos, esta es una claro, decisión mundial, nadie claro, provocó esto, sí, pero yo tengo fe que vamos a regresar muy pronto a los procedimientos de reproducción, con todas las medidas ok, de seguridad, obviamente. Debes que las claro, pacientes nosotros hacemos test, testeamos que todo está bien y procedemos a hacerlo. exacto, exacto, así es. Bueno, ya para Bueno, todas doctor, las que usted vamos a ordena. empezar, ya comenzamos Había porque, muchas preguntas. Yo vi que muchas preguntas se hicieron. Me imagino que las tienes tú. Y bueno, ajá, estoy a la orden. exacto, ¿no? Y de todos modos, por favor, pueden ir haciendo sus preguntas, pueden ir interactuando con nosotros y si no, al final, pues trataremos entonces de cubrir todas esas preguntas. Pero antes que todo, vamos a hablar como tal la enfermedad de la endometriosis, porque es importante y yo llamaba era porque, bueno, generalmente se presenta con dolor muy fuerte, dolor menstrual, ok, cuando ya llegan a las manos de la parte de fertilidad. Pero primero vamos a hablar un poquito en cuanto al diagnóstico, cómo se diagnostica Sí, y qué calificaciones hay, porque también dependiendo de qué tan grado de endometriosis haya, o sea, por eso, y tú que por lo menos manejas muchísimo la parte de cirugía laparoscópica, o sea, qué tanto el tipo de niveles o grados de endometriosis que hay con relación a que haya éxito de in vitro. Ujú. Si me hablas un sí, poco. mira, eh, últimamente, casualidad, hasta hace pocos minutos estaba en consulta online y muchas de las pacientes me hacían esa misma pregunta, porque imagínate, paciente de Argentina, paciente de Sudamérica, te llaman y te dicen cómo uno puede diagnosticar endometriosis tan fácilmente. Por lo menos una persona como nosotros que tiene un alto entrenamiento en esto. Y Ujú. tristemente todas estas pacientes que llaman o estas pacientes que uno entrevista, el médico tarda entre 7 a 10 años en diagnosticar la enfermedad. Y esto es Sí, algo alarmante, alarmante sí, porque esta paciente llega muy tarde a manos de un especialista, a manos de una persona que sabe manejar la enfermedad y el pronóstico es muy distinto tanto reproductivo como en dolor. Ese tiempo perdido en reproducción es, es increíble la pérdida que le causa a la paciente, porque como yo te dije en las entrevistas anteriores, lo único que yo no puedo corregir es con una paciente quitarles 10, 5, 8, 10 años. Eso es algo que ningún ser así es. humano existe, tiene la posibilidad de hacerlo. Mientras más temprano tú escojas un médico que maneja la enfermedad y más temprano sea diagnosticada y tratada, el pronóstico es completamente distinto. La Así es. endometriosis en manos de un especialista es fácil de diagnosticar. Aunque tú digas, bueno, ¿por qué la gente tarda de 7 a 10 años en diagnosticarse? Porque uno con una simple consulta, con simple interrogatorio llegamos al diagnóstico, es porque tenemos la malicia, para decir una forma Ujú, coloquial, de buscar la enfermedad y de interrogarla adecuadamente. Muchas pacientes piensan lo que es normal, no es normal, lo que duele, ujú. no debe doler. La calidad de vida es muy importante también porque estas pacientes desafortunadamente tienen muchos años, una vida miserable, y Sí, caen en manos de que dicen que eso es algo normal y terminan con psicólogo, con psiquiatra, con depresivo, etc. La endometriosis es una enfermedad que con un interrogatorio adecuado, como dolores con la menstruación, como cambios de humor PMS severo, pacientes que tienen ujú, alteraciones a nivel de cambios de mood swing, depresiones, de repente te cambian de un momento para otro el tema, etcétera. Pacientes que cursan con muchos dolores de cabeza, por lo que comenté ujú. anteriormente, el incremento de hormona semanal prolactina, y son pacientes que con la menstruación y con la ovulación tienen mucha cefalea y tienen también mucha ingurgitación mamaria, se le hinchan mucho los senos y son dolorosos. Pacientes que tienen dolor con las relaciones, dispauremia, es aquellas pacientes que Ujú. tienen un dolor con las relaciones que es fijo, es decir, cuando ellos sienten que tocan algo doloroso en la parte Así profunda es. de la vagina, que en ciertas posiciones son peores que otras. Aquellas pacientes que dicen, doctor, cuando viene mi regla yo voy más al baño, me suelto, algunas otras, de acuerdo al grado de profundidad, se estriñen o se constipan, y Ujú. otras, por ejemplo, que cuando la endometriosis a nivel de la vejiga van más frecuentemente a orinar.
Por casualidad, esta paciente que estuve hablando con ella hace unos 20 minutos atrás, esta paciente me llamó porque las ovulaciones son muy dolorosas, tanto así que en esta ovulación anterior casi le iban a meter a quirófano por un abdomen agudo. Esas pacientes cuando tienen ovulaciones dolorosas hay que pensar también en endometriosis. De Bueno, por sí, fíjate, como disculpa que te interrumpa, pero justamente, por lo menos, y si ustedes las que están ahí, seguro que saben bien cómo está colocado el útero y están los ovarios a los lados, y de ahí es donde sale el óvulo, ¿verdad? Hay muchas personas o muchas pacientes que han estado mal diagnosticadas y piensan que es una apendicitis muchas veces, porque el dolor de la ovulación como tal, sí. o sea, les produce dolor, por supuesto que, y si es en Y flanco derecho déjame, y y todo déjame, eso, y déjame se acatar equivocan. algo ahí. Desafortunadamente, esas pacientes que entran con un abdomen agudo, mal Ujú. diagnosticadas, cuando entran en quirófano, no, el cirujano no sale en blanco, generalmente saca algo. Y cuando ve un Sí. quiste hemorrágico que revienta, generalmente la paciente pierde el ovario y pierde el abdomen. Entonces, esos abdomen agudos, Sí. cuando son de repente donde te dicen, mira, usted tiene que ser operada porque su vida corre riesgo, no generalmente salen ilesas, salen siempre Ujú. castradas. Y eso es lo Sí. triste, porque eso es lo que vemos nosotros en nuestra consulta todo el tiempo. Sí. Entonces yo por eso siempre a toda paciente que igual que tú que me llama de diferente, por lo menos para una segunda opinión o que me llaman de cualquier otro país o lo que sea, ¿qué hago? Mira, estás viéndote con alguien que está especializado en fertilidad, porque un cirujano general es verdad que puede manejar una endometriosis, pero no va a tener el cuidado que tiene un No. ginecólogo que está pensando en fertilidad. Yo soy Porque ese cirujano y tipo yo de puedo hacer cirujano, una resección exacto, intestinal, pero yo no la voy a hacer igual que la hace un cirujano gástrico. Es decir, exacto. es muy importante entender que ya la endometriosis es una subespecialidad dentro de la reproducción, ni siquiera en ginecología. Es muy Ujú, importante destacar ahorita que la endometriosis toma años de entrenamiento, años de práctica, años de sí, cirugía para poder llegar a hacer resecciones muy limpias y poder llegar a mantener reserva ovárica. Cuando tú dices que un cirujano puede hacer, claro, un cirujano puede quitar una ujú, endometriosis, pero te va a hacer un daño en la parte reproductiva y no te va a quitar el dolor, va a quitar la exacto, emergencia. Entonces, exacto. es muy importante recalcar eso, que hoy en día endometriosis es una subespecialidad reconocida con un alto entrenamiento en microcirugía, laparoscopia quirúrgica ginecológica de alta complejidad y de un excelente tratamiento médico. Y si tú llevas la mezcla con una persona que haga reproducción, tienes la mancuerna perfecta, porque el médico que hace reproducción, y eso vamos a hablar más al rato, y hace endometriosis, tiene una visión muy distinta a lo que son los procedimientos Ujú. de in vitro, los procedimientos de inseminación, etcétera, porque tratamos primero la causa y no el problema. Así es, correctamente. Entonces, dejando bien claro eso y haciendo esa diferencia, porque yo creo que ya orientando a las pacientes con eso, de decirles vayan a un médico especialista en fertilidad y más que se ha entrenado, vamos a poner en la parte de endometriosis, como tú decías, es importantísimo. Porque si no, mira, yo tengo, y tú también tendrás muchísimas pacientes que pasan, que vienen de un recorrido de 4 años, de 5 años. A mí me ha pasado también exacto, que tú haces unas preguntas y te das cuenta de una vez que esa paciente tiene endometriosis, nada más sin palparla, sino que nada más cuando tú la ves doblada, prácticamente, y bueno, ¿y qué pasa? No, es que mis menstruaciones normalmente son así, yo, ya va, ¿qué pasa? Y comienzan, por supuesto que tienen dolor cuando tienen relaciones, que no es normal, y es lo que tú dices, que muchas veces, y sobre todo las latinas, ¿verdad? Somos más un poco, las mujeres somos un poco más reservadas, vamos a poner, y no son tan abiertas y no lo dicen. Pero al uno interrogarlo como médico, porque bueno, porque uno va enfocado en que puede haber esa posibilidad, eso es una de las cosas principales que tú haces. El Así interrogatorio de es. por lo menos cómo son sus evacuaciones, cómo son, o sea, realmente preguntar todo eso que hay alrededor de cuando ella va a menstruar, lo que tú nombrabas. El síndrome premenstrual que muchas, en estas pacientes es muy, muy fuerte, a veces es incapacitante y lo que tú decías, muchas van a dar al psicólogo porque, o sea, ay no, bueno, la magnitud del dolor tampoco debe ser así, debe ser que tener problemas psicológicos y muchas, de verdad que sí, se vuelven, bueno, van a todos los Sí. especialistas habidos y por haber.
En la parte psicológica, el problema es que la paciente cuando acude con endometriosis a la consulta ya está arrastrando un problema de pareja, o está arrastrando un problema laboral, o está arrastrando un problema con su familia. Y generalmente esas Sí. pacientes, como están arrastrando problemas, los psicólogos, ¡pum!, las agarran e inmediatamente dicen, el problema va por ahí. Pero el Ujú. problema es como si tuviese una piedra dentro de tus zapatos. Si no te quito la piedra, tú no te vas a perder el dolor en el pie. Estas pacientes están cansadas de visitar médicos, están cansadas de visitar ginecólogos, están cansadas Así de es. gente que no les soluciona el problema. Y tristemente, tú sabes que las enfermedades crónicas producen depresión y cambios de todo Así tu es. estado anímico. Entonces, estas pacientes con endometriosis, por la calidad de vida, hacen todo ese complejo psicológico que tú me estás hablando, que prácticamente la malinterpretan y terminan como te digo, con medicamento antidepresivo, antiansiolítico, etcétera. Y lo más simple es tratarla, quitarle el dolor y le cambia la vida. Pero mira que le cambia la vida de un día para otro. Y el que más me lo agradece es el marido. Pues el esposo me dice, doctor, usted me cambió, esta mujer no era la que tenía yo. Una paciente es mi esposa, se ha vuelto más dócil, más cariñosa, las relaciones son mucho mejores. Y lo mejor es que después de esa quedan embarazadas. Entonces, es todo el complejo. La endometriosis es una enfermedad Ujú. multisistémica que debe ser manejada por un grupo de médicos entrenada en endometriosis, con un líder que maneje endometriosis, pero que tenga a su alrededor de él gastroenterólogos, urólogos, psicólogos, nutricionistas, etcétera, etcétera, etcétera. Es Así una es, clínica así endometriosis, es. como tenemos nosotros aquí en Maracaibo. Ok, ahora sí quisiera que me hablaras más, tú que realmente justamente te has especializado en toda esa área, los diferentes grados de endometriosis, porque vamos a tener, y también eso cuando implica que está por lo menos dentro del ovario o caen esas células endometriósicas en el ovario y por supuesto que allí es cuando debe de acudir un cirujano o un ginecólogo, perdón, especializado justamente en hacer una cirugía muy minuciosa, ¿no? Para poder conservar la mayor parte del ovario o de los ovarios que pueda para entonces para su futura reproducción. Una de las cosas que hemos aprendido cuando tenemos mucho tiempo haciendo endometriosis, y eso es algo que yo, que conocí tú, mi profesor, el doctor Bert Franklin, es Ujú. que la cantidad de dolor no tiene que ver nada con la severidad del caso. Es decir, Okay. un pequeño implante de endometriosis ubicado sobre un nervio que sea altamente irritado produce más dolor que una paciente que está completamente llena de endometriosis. Entonces, el dolor no es un sinónimo de la cantidad de endometriosis que tenga la paciente. Ujú. Un dolor muy severo puede ser un pequeño implante, como una paciente con poco dolor puede tener una pérdida completamente inmediata de endometriosis. Los grados de endometriosis, aunque las sociedades lo reflejan, como la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva y la ESHRE, etcétera, nos dan ciertos grados, pero el grado va a depender mucho de cómo tú la diagnostiques laparoscópicamente, porque tú por dolor no puedes dar, la paciente tiene mucho dolor, es un grado 4, es mentira. Como te Ujú. digo, puede tener mucho dolor y es un grado muy sencillo, como no puede tener un grado muy avanzado. El Exacto. diagnóstico y la tipificación o el grado que le vas a la paciente va a depender de lo que tú veas por vía laparoscópica y tú diagnostiques y le vas tú dar un grado a esa cirugía. Ahora, Ujú. definitivamente hay muchos tipos de endometriosis, como tú habías comentado. Está la endometriosis pélvica, que es aquella que cuando los implantes están en el fondo del saco posterior, a nivel de trompas, etcétera, que producen mucho dolor, producen infertilidad. Está el endometrioma de ovario, que es el quiste de chocolate, cuando el ovario Exacto. se llena de endometriosis, hace el famoso quiste de chocolate o el tumor, Ujú. que es un tratamiento muy distinto a la endometriosis pélvica. Está la adenomiosis, que es la infiltración de endometriosis dentro del músculo uterino, y está los otros tipos de endometriosis, que son las extrapélvicas, que están ubicadas fuera del piso pélvico, ¿no? Cada una de ellas amerita un tipo de tratamiento distinto, pero todas en común son quirúrgicas, así que todas deben ser resecadas, quitando el implante y quitando todos esos mecanismos que producen tanto infertilidad como dolor. Exacto. Ok, hablando un poco de eso, porque muchas personas me decían, bueno, a mí me han tratado y bueno, y sabemos que médicamente se puede tratar con lo que comercialmente llamamos Lupron, este, por unos cuantos ciclos. ¿Qué opinas tú de eso? Porque yo creo que con la cirugía realmente como que vas un poco más rápido y además de eso, yo creo que quitas también muchos de los síntomas que producen esta, estos medicamentos, porque realmente tú lo que estás induciendo es como si fuera una menopausia, pero de una. O sea, la paciente la pones en menopausia, una paciente de 25 años con estos medicamentos, ¡ra! La pones de una vez y pues
también entonces es como la bola de nieve que entonces va como que engrandeciéndose todo eso que tú dices, bueno, ajá, se sentía mal, pero ahora se siente peor porque tiene otras manifestaciones. Yo soy partidaria de la cirugía definitivamente, o sea, porque la laparoscopia me parece que es poco invasiva y después de eso, si quieres, vamos a hablar un poquito para que la gente se quede tranquila, porque cuando uno habla de cirugía, pero cuando es por la paroscopia, la recuperación es mucho más rápida y todo eso, ¿no? Pero sí, entonces tú mencionando, o sea, el tratamiento a base médico versus quirúrgico. Eh, yo he tenido mucha experiencia con los análogos del GnRH en patología benigna, como la endometriosis, que es el Lupron, el Soladex, el Ajá, Rocerina, etcétera. Desde que estábamos en Houston lo usamos mucho. Y aquí en Venezuela tuve la suerte de trabajar con el doctor Otto Rodríguez Armas, que es el que tiene la casuística más grande en el mundo de meses con tratamiento de análogos de NRH. Tanto así, tanta experiencia tuvimos que yo me encargué cuando trabajé con el grupo de AstraZeneca, que cuando usábamos nosotros Soladex, yo escribí las normas para el uso de análogos de NRH en endometriosis. Están escritas, ajá, las puede buscar usted en internet. Los capítulos sobre endometriosis y endometriosis lo escribí yo, mi persona. Lo que hemos visto nosotros es que los análogos cada día se están usando menos. Se están usando menos porque nosotros hemos visto que con los análogos no tenemos ninguna ventaja en preparar a la paciente para cirugía. Y los efectos colaterales que nos dan los análogos en esa paciente son costo-beneficio peores. Aunque aquí ujú. teníamos pacientes con tratamientos muy prolongados y con todas esas secuelas de osteoporosis, etcétera, 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 hemos visto que no hemos hecho ningún beneficio en esas pacientes ni a mediano ni a largo plazo. No es reemplazable con la cirugía porque una cirugía hecha adecuadamente y en el momento adecuado, en el pronóstico reproductivo a corto, mediano y largo plazo es mucho mejor. Ahora, la cirugía es muy buena, es lo mejor cuando la hace un especialista. Una Sí, cirugía no funciona cuando la hace una persona que no maneja la parte de endometriosis. Por eso que tú vas a escuchar las dos escuelas. La persona no me fue bien con la cirugía, pero obvio, si la persona que no opera endometriosis no te va a hacer, no va a saber hacer el trabajo adecuado. Ahora, ujú. cuando hablamos de laparoscopio, cirugía mínimamente invasiva, estamos hablando que la cirugía endometriosis es una pequeña incisión dentro del ombligo, de la cual no se ve, y dos pequeñas laterales, más pequeñas que los orificios de liposucción, miden 0.5 milímetros. Generalmente es una cirugía que no deja cicatriz y no produce dolor. La recuperación es una maravilla porque es lo que llamamos bed and breakfast surgery, te vas el mismo día o el otro día a tu casa, con muy pocos analgésicos, poco antiinflamatorios, y la recuperación es una maravilla. Tanto así que Ah, ya va que el doctor como que se congeló un poquito. ¿No será que en Venezuela pueden escuchar bien o porque a mí el doctor se me congeló? Bueno, está mientras regresa el doctor. Sí, ahorita se le cayó, debe ser la llamada. Estábamos hablando de la técnica de lo que es la laparoscopia. Y realmente la laparoscopia, que es una forma, se me escucha a mí, pero sí, el doctor creo que se cayó. Entonces, estábamos hablando, ahorita vamos a ver si lo vuelvo a retomar, pero si estábamos hablando de la técnica quirúrgica como tal, de la laparoscopia, no es. Ok, gracias. Gracias, Chris, que nos está diciendo que sí se congeló él. Ok, pero sí se sigue escuchando bien. Ok, entonces yo lo que hago es que voy a esperar al doctor y mientras yo le voy explicando de la técnica que él estaba hablando, que es lo que es em, la laparoscopia. La laparoscopia realmente a mí me parece, como médico, como mujer que he visto cómo se recuperan rápidamente y cómo puedes realmente curar o mejorar esos síntomas, pero inmediatamente, o sea, realmente los ves increíbles. Sí, la señal estaba un poco mal con el doctor, pero bueno, pero seguimos entonces. Soy paciente del doctor y ya tengo una bebé. ¡Ay, qué bien! Pues sí, es muy importante
Escuchamos a la doctora, pero no al doctor. Sí, ya el doctor se va a conectar. Déjame ver. Ya lo voy a volver a pedir. Estos típicos los defectos un poquito técnicos con esta cuestión del Wi-Fi que a veces no hay. Ok, ya vamos a llamar al doctor. Sí, entonces, sí, dependiendo, ahí estoy recién Ya me operada. comenté, Ah, ya me está ok. viendo, sí. Sí, ahora Disculpa, sí. pero tú sabes cómo son los Los servicios de Wi-Fi, internet aquí, ¿no? sí, claro, claro, Así claro. que, mi No, disculpa, ¿dónde me quedé? bueno, estaba justamente en lo que es la técnica quirúrgica como tal, que realmente que las incisiones que se hacen y todo eso y cómo es la recuperación. Entonces, estabas en eso y por cierto, justamente allí escribieron dos personas que tú las habías operado y que ya tenía su bebé, que muchísimas gracias Sí, yo y veo sí, mucha gente que me saluda y disculpa si no puedo saludar a todas las personas que me escriben. Leo muy rápido y no tengo tiempo de estar contestando porque sí, veo mucha gente me sí, saluda y me manda mensajes bonitos, pero de sí. Guadalajara, de Houston, de México, de Chile, veo muchos ahí, pero no, disculpa si no, pero a todos mucho Ah, cariño y muchas gracias, gracias por estar sí. conectados. Ujú. Ajá, sigue. Continúa entonces explicándonos eso que nos estabas Sí, explicando sobre. esa es una cirugía tan benévola o tan bella que primero no hay otra indicación para operar endometriosis si no es por vía laparoscópica, independientemente de la severidad del caso. Sí. Así haya que terminar una cirugía muy grande, todo se hace por laparoscopia. No hay razón para conversión a menos que haya una emergencia mayor. Primero. Ujú. Ahora, yo le estaba comentando que me imagino que fue cuando se interrumpió, que estas pacientes quedan tan bien que al operarla, en los 3, 4, 5 después están teniendo relaciones, en una forma muy normal y automáticamente, inmediatamente se siente la diferencia en la mejoría, tanto en la parte de las relaciones sexuales, ¿no? Pues digo que es una maravilla la cirugía, no hay por qué temerle. Bueno, como cualquier procedimiento quirúrgico tiene su riesgo, pero todo en manos de un experto debe salir todo muy bien. Así es, así es. Bueno, fíjate que justamente y esa cirugía que consiste tanto en que tú vas a justamente es liberar muchas veces porque se forman, yo siempre le explico a los pacientes que son como unas telarañas, no sé cómo se lo explicas tú, pero sí son como que telarañas que hacen que ese, bueno, y realmente es como un tejido de cicatrizacional que lo que hace es que pega el útero con, o sea, modifica mucho la anatomía y lo que haces tú es liberar y por supuesto entonces ya esas cosas que estaban como atadas ya quedan en su posición y bueno, y muchas veces hasta qué porcentaje en tu caso pueden quedar hasta después de una cirugía, sí, pueden quedar de forma natural embarazadas también, porque en Sí, tú caso sabes ocurre que mis eso. estadísticas en cirugía son muy altas, más altas que los in Sí, vitros. En in vitro sí, uno está manejando en las manos del mejor, es alrededor de un 40-45% de éxito por intento. En exacto. cirugía, cuando la única causa es la endometriosis, y esto es que es muy Sí, claro, si la paciente sí, acude por endometriosis únicamente, el 80-90% quedan embarazadas con la cirugía únicamente. No hay que hacer nada más. Porque exacto. simplemente quitando una adherencia o simplemente corrigiendo la parte anatómica y quitando la parte inflamatoria inmunológica que produce la patología, la paciente queda Ujú. embarazada. Es muy importante también Así marcar es. que la endometriosis es una enfermedad que actúa como una enfermedad inmunológica, así que hace alteraciones en muchos niveles que hace que todos los pasos de reproducción estén completamente torpes. Entonces, una enfermedad que tú al quitarla, la mejoría es increíble. Sí. Y hay algo muy importante que tú mencionaste, que, exacto, que yo siempre por eso les digo a las pacientes, vamos a poner, una paciente que me viene a los 22 años y ya uno la diagnostica, o sea, es muy diferente a esas pacientes que ya te vienen a los treinta y Claro. cinco años y con una historia, porque generalmente entonces ya son casos más complejos porque esa endometriosis ha hecho que todos estos tejidos de que yo hablaba, que hace esas pelvis que a veces uno entra con la laparoscopia y está todo ese útero Silicon pegado. pegado, pegado al colon, pegado a la vejiga, etcétera. Entonces son más complejos, ¿no? Entonces, Exacto. sí, entonces yo quiero sí ver que
que yo creo que la gente tiene que tomar un poquito conciencia cuando eres joven, que tienes esas menstruaciones muy fuertes, o sea, todos esos síntomas que de repente la parte gástrica, la parte gastrointestinal, que se ve muy afectada, y todo eso sí hay que ponerle la lupa y prevenir, pues, o sea, en esa época y saber que esa niña o esa joven sí es una paciente que es propensa. ¿Cómo manejas tú esa parte cuando es un adolescente o cuando es una paciente joven de 20 años? Bueno, yo he tenido pacientes mucho más jóvenes, he tenido pacientes de 14 años con endometriosis. Imagínate Y que... generalmente esas pacientes que cuando tú las tratas muy temprano, es más, yo tuve una paciente casualidad de muy temprana edad que ya la he operado 3 veces a ella. ah, Y ella la operé a los 16 años, la volví a operar a los 20, la volví a operar a los 25 años. Y uno dice, bueno, ¿y por qué tan frecuente? Porque no se olviden que el endometrio es una enfermedad que no se cura, se controla. Y estas exacto. pacientes, una vez que uno le quita los implantes, la calidad de vida es tan buena que después de un tiempo, así use el tratamiento que sea, la endometriosis crece solita, porque por más que yo quiera controlar, los implantes se van a seguir creciendo. Esta paciente afortunadamente ya tiene 3 hijos. Ay, qué bien. Eh, eh, Logró su objetivo y ahorita sigue con su útero, con sus 3 niños sin un problema. Pero esta muchachita fue porque la mamá me la trajo muy temprana edad y la hemos llevado tan perfectamente bien que, bueno, ahí está el resultado. La paciente es feliz, nunca se ha quedado ninguna cirugía, ha sido prácticamente un protocolo cuando te van a hacer una muela, que más o menos, que es así frecuente, y la paciente hoy en día, como te digo, feliz con su bebé, feliz con su esposo, feliz con sus hijos, ¿no? Ahora, uno Sí. de los puntos que yo quiero tratar y que este ha sido el motivo de esta conferencia hoy, es hablar de qué paciente o no va a un procedimiento de reproducción con o sin Ujú. endometriosis, que hemos hablado de los in vitro. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que Sí. por qué es tan importante que un paciente que a un in vitro debe ser tratado anteriormente por la parte de endometriosis? Pues yo lo Ujú. veo a cada rato. Yo veo pacientes que me acuden mucho a mi consulta con 5 o 6 in vitro fallidos, 2 o 3 in vitro fallidos, en la cual cuando yo la diagnostico, yo le veo endometriosis. Me dice, bueno, doctor, pues si yo ya me hice 3 in vitros, ya me hicieron inseminación, me hicieron todo y no quedo embarazado, usted viene a decirme ahorita después de 10 años creo que tengo endometriosis de la causa. Bueno, desafortunadamente es así. Porque el médico anteriormente lo que hizo fue simplemente un in vitrólogo o un médico que lo que único que hace es reproducción y que llevar todo como dice, a una misma receta de cocina, y no es así. Ujú. Definitivamente, como te comenté hace tiempo, la infertilidad es un problema médico, un problema de salud. Y yo Sí, no puedo tratar a todo el mundo con la misma receta. Hay que ver total. cuál es la causa del problema. Si no es la causa del problema, la endometriosis, tengo que tratar la endometriosis primero, porque si yo tengo un in vitro, tengo una inseminación con endometriosis, la tasa de fracaso es el doble que una persona normal. Entonces, ¿vale la pena someterse a un procedimiento tan costoso para llevar el doble de estadística en contra? No es correcto. Y aparte No, que si el intento es fallido, es como echarle gasolina al fuego. Esos implantes crecen porque los tratamientos hormonales son muy estimulantes a la parte de endometriosis y a estas pacientes le estás haciendo un mayor daño porque no te quieren embarazar y la endometriosis crece más. Por lo tanto, la moraleja es que toda aquella paciente tenga sospecha de endometriosis o sufre endometriosis debe ser tratada previo a cualquier procedimiento reproductivo. exacto. Ok, eso es importante que menciones eso porque tú sabes que, bueno, claro, hay diferentes tendencias y lo que tú decías, hay doctores que se van de una vez para un in vitro, La pero, mayoría. exacto, la mayoría. Y fíjate una cosa, muchas veces cuando uno hace por lo menos el procedimiento de la aspiración, que es hablando a las pacientes que ya han pasado por un in vitro, que muchas de las que están aquí seguro que ya han pasado, cuando uno va a llegarle a ese ovario, muchas veces es más difícil. También muchas veces en el ovario, si está comprometido con algún endometrioma, tú sacas eso y el biólogo uno lo ve y sabes, y viene con esa cantidad, o sea, esa calidad de óvulos generalmente no es de buena calidad, generalmente no fertiliza o si fertiliza, fertiliza mal. O sea, se han hecho estudios de eso, o sea, que realmente 100%. Tanto así que sí, los biólogos que trabajan conmigo, como yo soy un centro de referencia de endometriosis a nivel nacional, exacto. los biólogos que trabajan conmigo inmediatamente al aspirar los ovocitos, ellos me dicen, Abdala, esta paciente tiene endometriosis sin que yo le diga antecedente, por la Exacto. calidad, por muchos factores que yo Ujú. veo. Porque la parte de contaminación que hace la endometriosis en el piso pélvico hace que tú tengas esa calidad de ovocito, es muy mala calidad. Por lo Sí, tanto, es muy bueno tratarlos antes con medicamentos o tratarlos con cirugía, que es lo correcto. así es. No, bueno, y fíjate que
tanto que ahorita justamente está en boga o en trending las enfermedades inflamatorias. Bueno, justamente, y es eso, porque el óvulo debe de estar en una forma, vamos a ver, cuando hay endometriosis, en eso que tú decías, bueno, está en un lugar donde hay muchas citoquinas o químicos, vamos a poner, del cuerpo que realmente no es lo óptimo de donde debería de estar, en qué condiciones debería estar ese óvulo. Y por supuesto, todos estos casos, así como vamos para los casos de in vitro, donde le ponen toda la emoción, vamos a poner, es la parte emocional, es la parte de dinero, es la parte del tiempo, como tanto tú me lo has dicho, y es verdad. O sea, el tiempo son meses, o sea, para una persona que está en fertilidad, cada mes es, o sea, cuenta, Es pero eterno. eterno. Entonces, es muy importante eso, tomar en consideración de que cuando uno se va para un in vitro, uno ahí debe de ir con las mejores, o sea, en las mejores condiciones posibles para que Completamente. le des o sea, para que ese porcentaje realmente sea un 40%, porque si no, de repente le estás dando un 15% de que, ok, bueno, no te hacemos esa cirugía, pero le estás dando realmente un 15% de esa paciente. Entonces uno tiene Así que es. estar como que bien claro y yo siempre les digo, hay que preguntar y buscar segundas opiniones, Completamente. porque de eso depende Sí. no nada Y más, exacto, vamos a poner lograr un hijo, sino que de repente no va a ser en 3 años, en 5 años, sino que puedes lograr ese bebé en unos meses. bueno, una de las grandes ventajas que tenemos ahorita con la consulta online es la asesoría para esas pacientes que dan un proceso de reproducción y cada día es mayor. Ujú. Maggie, mi asistente, ella está al tanto, pues las pacientes cuando sacan inmediatamente la consulta online y pregunta el motivo, y la mayoría de las pacientes dice es que estoy yendo a un procedimiento de reproducción en X parte del Ujú. mundo y quiero saber si voy en óptimas condiciones o no. Y muchas veces una asesoría bien hecha evita Claro, un in vitro que va a ser fallido desde antes de nacer. así es. Entonces, yo creo que eso es muy importante, el seleccionar bien a la paciente, es importante el depurar la paciente. Si la paciente, mientras en mejores condiciones esté tanto ella como su esposo, las tasas de embarazo van a ser mejor. Y yo siempre le pongo este ejemplo a mis pacientes, como cuando tú te subes a un avión, tú checas todo antes de despegar, no en el aire corriges los problemas. Y si Ujú. tú corriges todo antes de despegar, el vuelo va a ser perfecto. Entonces, en reproducción es lo mismo, mientras tú más cosas quites, problemas, antes de irte a la parte del in vitro, las posibilidades de que logres el primer intento son mucho mayores. Exacto. Sí, yo muchas veces eso, y a veces es un poco difícil que la paciente entienda porque muchas veces quiere como que todo vaya muy rápido, pero yo creo que al explicarle bien, y en eso coincidimos los dos, cuando uno le explica el por qué y todo, o sea, la paciente es más, yo siento y la veo que va en una disposición mucho más, ¿sabes? Como que tranquila y con los pies seguros y con, ¿sabes? Como no con esa ansiedad que Claro, se caracteriza en tener sí. estas pacientes que van en vivo. Y una de las cosas que también tiene que ver mucho es la medicina humanizada. En reproducción es muy importante Ujú. que haya sentimientos a nivel de ambas partes, no solamente del paciente, sino también del médico, del personal médico. Sí, Mientras más humano el procedimiento in vitro, los resultados son mejores. En los centros reconocidos, por lo menos los centros de nosotros, la asistencia psicológica, la asistencia del personal, desde el momento que te aspira, el momento que se transfiere, todo es una emoción, no únicamente en la paciente, una emoción a nivel de todo el equipo, que cada paciente es prácticamente como familia, pues nosotros sentimos sí, la alegría, sentimos el dolor, sentimos la euforia, sentimos todo porque parece mentira. Muchas en las transferencias hasta uno llora porque la emoción de tú colocar un embrión, un bebé que le vas a dar vida tú como mamá, es un ujú, momento tan especial. Se me paran los pelos porque es algo muy bonito y cuando tú sientes que todo el equipo médico está contigo con esa emoción, es una experiencia única. Entonces, la parte humana, que es lo que yo me he dado cuenta que desafortunadamente se ha perdido mucho en los centros de reproducción, sí, es prácticamente gran parte del éxito de los procedimientos. así es, 100% de acuerdo contigo. Y fíjate que hay una de las preguntas ahí, porque ya dentro de unos 10 Hay muchas minutos vamos, preguntas, pero una, no bueno, sé por muchas cuál empezar, ¿no? preguntas, yo sé, pero muchas preguntas, pero vi algo allí que justamente, porque yo te empezaba a decir que todo el mundo me preguntaba mucho, pero eso es curable, y como tú lo has dicho, muchas veces se tiene que hacer repetidamente la cirugía,
porque bueno, porque se vuelve a formar. Pero una paciente allí y me trajo a recordar algo muy importante que quería mencionar. Cuando quedas embarazado, por supuesto, tú paras por ese tiempo ese crecimiento de esa enfermedad, pero es por Así cuestiones es. hormonales, es por Claro, el estrógeno y todo eso. así es. Entonces hay una allí que escribió, oye, yo creo que a mí me volvió, porque después de que tuve a mi hijo, empezaron los dolores otra vez. Así es. Entonces eso puede pasar. Ujú. Entonces, curable, no, es una tendencia que ya como que está allí, se puede mejorar, sí, y vuelvo a decir pues que sí, o la cirugía o lo otro es con tratamiento con medicamentosos, pero, con medicamentos, pero ya sabemos pues los efectos secundarios. Así es. Así Ujú, es. sí. Por eso sí me lo preguntan otra vez, que si es la endometriosis se cura. La endometriosis se controla. La endometriosis es una Exacto. enfermedad que mientras tú estés menstruando, la posibilidad de implantación de ese endometrio ectópico existe. Lo que Ujú. hacemos es mejorar la calidad, mejorar la parte de reproducción y tú puedes ser una persona completamente feliz, bien tratada con endometriosis. La endometriosis tampoco se cura con la menopausia, eso es muy importante. Las Ujú. pacientes con endometriosis, yo tengo pacientes postmenopáusicos que al tomar terapia hormonal vienen con dolor y es porque tienen implantes que están dormidos y cuando tú los activas con terapia hormonal vuelven a tener esos dolores fantasmas a nivel pélvico y Vale. pasan por psiquiatras, pasan por neurólogos, etcétera, y lo que son implantes que los despertaste tú con terapia hormonal, ¿no? Por eso es que es importante el interrogatorio, los antecedentes de la paciente y muchas veces da con el diagnóstico muy fácil. Exacto. Y bueno, también otra de las cosas es que la endometriosis, bueno, ha sido muy estudiada para ver realmente, pero sí hay cierto componente de que si tú tienes, tu mamá tuvo problemas de endometriosis, Carga genética. la carga Sí. genética es algo Se hereda y se bien, hereda muy fuertemente. Mamá con endometriosis, la posibilidad que la hija tenga con endometriosis son muy altas. es Así es. alta, Lo que ha exactamente. cambiado, Valentina, y disculpa que te interrumpa, es Ujú. que cuando nuestras abuelitas quedaron embarazadas, la edad era mucho más joven que nosotros. Nuestras Sí, mamás eran más jóvenes que nosotros. Sé qué pasa que el tiempo en que tú le das a la enfermedad para que ella crezca y produzca daño es mucho menor. Hoy en día sí, nuestras mujeres, las mujeres que son todas profesionales, mujeres muy emprendedoras, presidentas de países, de estas mujeres generalmente empiezan a buscar hijos ya de edad más avanzada. Y es donde tú ves mayor daño por endometriosis. La endometriosis no es una enfermedad nueva, es una enfermedad de la gente moderna, es una enfermedad de la población que es población educada, población que es emprendedora, donde ha sacrificado su parte reproductiva por prepararse a ser mejores personas. Eso tiene un costo y la endometriosis ha aprovechado de esa ventaja. así es. Así es. Bueno, no, me encanta haber tenido esta conversación porque, bueno, de todos modos, esto va a quedar, en esta oportunidad va a quedar guindada en mi, en mi Instagram por 24 horas y entonces pueden estarlo viendo por aquí porque de verdad que yo creo que se tocaron muchísimos puntos bien importantes porque generalmente la paciente de infertilidad, o sea, es una paciente que estudia mucho sin menospreciar nuestros colegas, por lo menos otorrinos. Pero yo los Pero aplaudo. Tú sabes que la sí, paciente hoy en día, y yo muchas veces, yo no sé si es culpa al paciente o culpa al médico. Yo creo que es un poco más a la paciente, pero la paciente hoy en día con la tecnología que hay ahorita, tú puedes indagar demasiado bien cada persona, tú puedes indagar demasiado bien la patología y tú puedes saber qué tan cierto es lo que los médicos o lo que la gente te está contando. La endometriosis, hay demasiada información, hay mucho, eso sí, cada vez que ustedes lean endometriosis, sí, lean páginas serias, la en sociedad serio, americana, la sociedad europea, porque también hay muchas personas que se venden que hacen endometriosis y en verdad no hacen. Es muy sí, fácil ver quién hace endometriosis porque tú lo googleas, ves lo que ha hecho, conferencias, libros, artículos, etcétera, que tan importante es la y ahí te das cuenta si en verdad un médico en verdad maneja la patología. Y como todo, tú sabes, es investigar. Yo si voy a hacer una cirugía de corazón, me busco también exacto, quién es el que va a hacer el corazón, qué es la es así, estadística, qué hace, cuánto, porque hoy en día nadie te engaña. Si es muy fácil llegar al centro de cada persona y ver qué tan preparado es cada uno. exacto, así es, así es. Entonces, eso es lo importante y yo creo que ese es uno de los mensajes que quedó bien claro aquí en este live de que
Sí, es como el refrán dice, Muchas zapatero pacientes que me a tu escriben que les zapato. tengo mucho cariño, no puedo Ajá, estar diciendo el nombre de cada una, pero estoy leyendo y la verdad, todas aquellas que me han escrito, muchas con hijos, muchas con que ha operado aquí en Venezuela, que ahorita viven en México, viven en Estados Unidos, etc. Le mando mucho saludo y cariño a todos. No puedo mencionar cada una porque si no, no puedo hablar con Valentina, ¿no? exacto, Pero sí. no se enojen conmigo si no les menciono cada una, pero mucho cariño y gracias por estar conectadas. No, y fíjate que dicen allí, muchísimas gracias a los dos por tocar este tema. Es excelente, síganlo haciendo. De verdad que yo las invito a que como esto va a quedar 24 horas, entonces por lo menos, de verdad que sí, díganle, porque siempre hay una amiga, una conocida, un familiar, una compañera de trabajo que tiene problemas de infertilidad y como Así digo, es. esta es la segunda causa de el problema de infertilidad generalmente es endometriosis, tiene que estar, está por ahí Sí, muchas por ahí veces, escribieron entonces, las fundaciones de las cuales yo he sido parte, que he formado aquí en Venezuela. Es más, ujú, la Fundación Madre Endometriosis la formé yo aquí en Venezuela con ayuda de la señora Ligia Urbina. La señora Ligia ahorita está casualidad en Argentina, ella me está mandando saludos por ahí porque la ve. Ella ha ajá, hecho una labor impresionante en Argentina porque hay muchas pacientes endoguerreras en Argentina que necesitan ayuda. ok, Ella está haciendo lo que dices tú, buscando que las pacientes se ayuden entre ellas, que cooperen, que si tú conoces a alguien que tiene problemas, por favor, transmite la información adecuada, porque cuando tú pasas por un problema como este, como ha pasado a este tipo de personas, te das cuenta que tú sientes que la vida se acabó. Y sí, cuando tú eres sometida a un procedimiento en el cual cambia tu vida, tú dices, volví a nacer. Y esa gente te la puede manifestar muy tranquilamente porque ellos volvieron a ser gente feliz. sí, Y estas fundaciones se han encargado a nivel, por lo menos de Venezuela y en Latinoamérica, porque nuestro gran sueño es hacer la sociedad latinoamericana, la Fundación Latinoamericana Endometriosis, la Fundación Madre, que esta mujer está trabajando mucho en esto. Y lo que hacemos es tratar de que estas pacientes entre ellas se ayuden, como se ayuda a los alcohólicos anónimos, como se ayuda a las pacientes con depresión, etcétera, donde buscan ellos simpatía y ayuda para poder ser canalizadas con la persona y también con las instituciones adecuadas para resolver el problema. exacto, eso es, yo por lo Así que muchas menos gracias a en todas esa esas parte, personas, a todas esas endoguerreras ujú, que tenemos por todas partes de Latinoamérica. así es, sí, las endoguerreras. Aquí también, en los Estados Unidos también hay ese tipo de grupos de Que no apoyos está mal increíbles. mencionar a Valentina. El fundador de las fundaciones en Estados Unidos es el doctor Robert Franklin, mi profesor. Y tú lo ¿Verdad que sabes sí? porque Nuestro, ajá, él fue el que empezó a formar, y por eso es que nosotros, yo lo he hecho aquí en Venezuela, porque el doctor Franklin Houston, él empezó y formó en aquel tiempo con una nutricionista psicóloga que hizo el libro con él. así, Eh, Él hizo la primera fundación y de ahí empezó toda la fundación en Estados Unidos. Entonces uno trata de siempre imitar al profesor, ¿no? exacto, ok, no, excelente, no, excelente, sí, no, claro, mira, esos profesores de uno a veces son muy visionarios, ¿no? O Así sea, es. porque de verdad que sí, hay cosas que realmente vale la pena, repetir porque, o hacerla, o trasladarla a otro lugar y redesarrollarla. A nuestra sociedad y comunidad, eso es cierto. Así es, así es. Bueno, me encantó hablar contigo, mi amigo, Gracias mi a ti. colega, y bueno, y mucha gente siempre me dice, bueno, pero vuelven a hacer, que hacen una dupla muy buena, siempre Muchas me dicen gracias. después, así que bueno, vamos a ver cuando nos ponemos de acuerdo de nuevo, Cuando ustedes quieren, y y también vamos a hacer las encuestas a las pacientes, las que se sí, conectan, que hagan una encuesta y que nos digan qué es lo que es desean, qué tema. Endometriosis es un tema muy amplio, desde nutrición, alteraciones intestinales, alteración urológica, endometriosis extrapélvica, la así famosa es, endometriosis. Es decir, que hay demasiados temas que podemos tocar, vamos a ver qué para los pacientes cojan y con mucho gusto podemos volver a tocar. Y más en estos tiempos de pandemia ahorita, que estamos todos en casa, se vuelve amena la plática, se vuelve amena la charla. Se vuelve un tiempo también que podemos invertir en esto, porque yo digo que sí, el tiempo se invierte según la necesidad que hay, y ahorita es un momento excelente para invertir en este tipo de educación así y es, ayudar a aquellas pacientes a distancia y darles esperanza, comentarles que esto se cura, esto se mejora, tu calidad de vida es sí, espectacular, no tienes por qué seguir sufriendo. sí, Y como dice el lema que hicimos nosotros, rompe el silencio. Si tienes endometriosis, habla de ella, coméntasela a una persona. Siempre vas así a es, conseguir alguien que te va a ayudar. así Y es. infórmate muy bien cuál es la persona también que te va a ayudar. Así es, así es. Bueno, no, encantados y bueno, nada, nos vemos entonces hasta una próxima vez. Muchísimas gracias a todas
personas que se conectaron y vuelvo a repetir, esto va a quedar 24 horas, así que lo pueden ver, le pueden decir a otras amigas para que lo vean, y así puedan aclarar estas dudas que tienen todas estas personas que sufren infertilidad. Gracias, Bueno, Valentina. Y mucho cariño a todas las que se conectaron. Muchas gracias. ok, Chao, feliz chao, noche. feliz Chao. noche.